Ok, en este mes hemos estado hablando de grandes cosas que Dios ha hecho por los cristianos, grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo, grandes cosas que Dios ha hecho por su familia, grandes cosas que Dios ha hecho por su iglesia. Recuerdan que la iglesia en la Biblia a veces se menciona como el pueblo de Dios, la iglesia, la familia de Dios. Son sinónimos que nos permiten identificar al pueblo de Dios, a los cristianos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de grandes cosas que Dios ha hecho por su familia, por su iglesia, por su pueblo. Y el propósito de esta serie es animarte, que tú seas animado o seas animada con las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Que tú seas también, con el propósito de esta serie es que tú seas afirmado en tu fe. Que tú de verdad digas, no, ya de aquí en adelante yo estoy seguro de lo que Dios ha hecho por mí, y esto te haga enfrentar la vida con esa fe para que tú puedas ser victorioso sobre cualquier cosa que venga a tu vida. También el propósito de esta serie es darte paz, que tú recibas paz en tu corazón, que el Espíritu de Dios esté ministrando paz a tu corazón a través de lo que dice su palabra, a través de lo que dice la Biblia. Y voy a acercarme tantito para acá porque aquí tengo la Biblia. Entonces, que a través de lo que dice la palabra de Dios, tú recibas la paz de Dios en tu vida, y que esa paz te permita dormir tranquilo, enfrentar los problemas con paz, y cualquier situación difícil que estés enfrentando, que tú tengas la paz de Dios fundamentada en cosas grandes que Dios ha hecho por ti, en las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. También el propósito de esta serie es infundirte valor, que tú seas valiente para enfrentar cualquier cosa, cualquier adversidad que venga a tu vida, que tú tengas el valor fundamentado en las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y el propósito de esta serie también es darte seguridad en todo tiempo, así como cantamos hoy, ¿verdad? Que el Señor nos da seguridad, que a través de su palabra, a través de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, tú tengas seguridad en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas en tu vida. La seguridad de que Dios está contigo, la seguridad de que Dios te ama, y la seguridad de esto que estamos hablando en esta serie. Y la primera semana de la serie vimos la primera gran cosa que Dios ha hecho por nosotros, por su pueblo, por la iglesia. Y lo primero que vimos es que Dios nos ha hecho aptos para participar de su herencia. ¿Sí recuerdas esto? Hace 15 días. Dios nos ha hecho aptos para participar de su herencia. Tú y yo no éramos aptos para ser herederos de Dios, pero ahora en Cristo nosotros somos aptos para participar de su herencia. Él nos ha calificado, somos calificados ahora y tenemos calificación aprobatoria para ser dignos herederos de Cristo, obviamente caminando de su mano, ¿verdad? Siempre tomados de su mano. Entonces vimos que somos herederos. Aquí ustedes que son cristianos, todos ustedes son herederos, puros herederos aquí, ¿verdad? Somos herederos de grandes cosas, somos herederos de la vida eterna que Dios nos ha dado. Somos herederos de grandes y preciosas promesas. Decíamos que son más de 3,000 promesas en la Biblia, que Dios nos ha hecho herederos de ellas. Somos herederos de su favor, de su gracia, para que tú enfrentes las cosas confiado y seguro en la gracia de Dios sobre tu vida. Y eres heredero, heredera de una gran recompensa. Dios ha preparado una gran recompensa para ti. O sea, grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Y la semana pasada vimos que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, les decía esta imagen, ¿no? Nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó. Es un traslado inmediato, ¿verdad? Que sucedió. Nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hablábamos que sí vivimos en un mundo que está gobernado por la potestad de las tinieblas. El enemigo es el Dios de este siglo, dice la Biblia. Pero el Señor a nosotros nos ha librado del poder del enemigo. No tenemos ni qué temerle, no tenemos ni por qué tener inseguridad de que nos va a hacer algo, porque el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde hay sanidad, donde hay libertad, como cantamos hoy, donde hay todas estas cosas que Dios trae con su reino a nuestra vida. Entonces, cuando hablábamos de que nos ha arrancado, hablábamos de que nos ha quitado de esa esclavitud al pecado en la que vivíamos. Y por ejemplo, una persona, decíamos que este poder de las tinieblas ha esclavizado a los hombres a través del pecado. Una persona esclavizada al pecado y sin Cristo en su vida está transitando por un camino de muerte. Hablábamos de eso, ¿verdad? Y de eso nos ha librado Dios. Dice, y definíamos que liberar, traducida la palabra en griega
también se podía decir que nos arrancó. ¿Sí? Por eso yo hacía esta imagen, ¿verdad? Nos arrancó. Así como arrancamos algo del jardín, ¿verdad? Que no debe estar ahí y lo ponemos, lo plantamos en otro lado. ¿Cuántos son buenos para trasplantar plantas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Nada más, nada más. Ah, ya está, mi hermano también, ¿verdad? 3. Ah, no, yo pensé que estaba levantando la mano allá atrás. No, no. ¿Sí? Hay personas que no, ¿verdad? Que trasplantan algo y se les muere la planta, ¿verdad? No, 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 no. Pero, ¿qué haces cuando quitas una planta y la pones en otro lado, ¿verdad? La arrancas de donde está o la quitas de donde está y la siembras en otro lado, ¿no? Entonces, es algo similar lo que Dios hizo con nosotros. Nos arrancó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, veíamos que ni el diablo, ni el pecado, ni el poder de las tinieblas tienen potestad sobre la vida del cristiano. Y eso ya es una razón grande para darle gracias a Dios. Ni el diablo, repito, ni el pecado, ni el poder de las tinieblas tienen potestad sobre tu vida. Gracias a la obra que Dios ha hecho, esto es una realidad en tu vida. Hoy vamos a ver, en esta tercera semana de esta serie, la tercera gran cosa que Dios ha hecho por su pueblo, y menciona Pablo en este pasaje. Estamos basando esta serie en Colosenses. Si traes Biblia y quieres buscarlo, Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1, vamos a ver el verso 14 hoy, la tercera parte de todo el pasaje que hemos estado estudiando en esta serie. Colosenses 1:14. Vamos a ver la tercera gran cosa, repito, que Dios ha hecho por su pueblo, que menciona Pablo en esta carta a los Colosenses, en este capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy vamos a hablar de un tema que se me hace precioso, ¿verdad? Porque vamos a hablar del perdón de pecados. Dios nos redime a través de su sangre y nos otorga el perdón de nuestros pecados. Entonces, la tercera gran cosa que Dios ha hecho, y es el tema de hoy, Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. El pecado ha sido y es el gran problema del ser humano. El ser humano ha luchado con la tentación al pecado desde su creación misma. Y la iglesia no está exenta en este tiempo de que los cristianos obviamente estén luchando con el pecado y estén cayendo en pecado en algunos momentos, en algunos tiempos de su vida, ¿verdad? Podría decir yo que hasta diario fallamos en algo o muy frecuentemente estamos fallando en algo, porque todavía hay una naturaleza un viejo hombre en nosotros que quiere salir. Dios todavía está trabajando con nosotros. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del término de santificación, entendemos que Dios nos hace santos, pero también a la misma vez está trabajando en nosotros todos los días para nuestra santificación? Entonces está podando el árbol, ¿verdad? Está quitando el fruto malo. Pero ¿esto qué significa? Que de repente sí sale fruto malo de nosotros. Y a lo mejor muchos dirán: no, hermano, ¿cómo? Yo no peco, ¿verdad? Pero si yo pregunto aquí, a ver, ¿quién peca? A lo mejor por ahí alguien podrá decir, o hay muchos cristianos que tienen ese pensamiento mecanizado en su mente, que no pecan, ¿verdad? Pero la realidad es que todos somos imperfectos y todos pecamos. Somos una iglesia de personas imperfectas que estamos siendo perfeccionados por Cristo. Somos imperfectos que estamos en un proceso de perfección gracias a la obra de Cristo, pero no hemos llegado, ¿verdad? No hemos llegado a eso. Seguimos fallando, seguimos pecando. El pecado ha sido y es el gran problema del ser humano. La diferencia es que nosotros como cristianos no debemos practicar el pecado. Obviamente, ¿verdad? No llevarlo a una práctica común de nuestra vida, porque no es parte de esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. A veces el viejo hombre quiere salir, a veces nuestra imperfección se manifiesta, pero no es la naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados por Cristo para ser limpiados de todas estas cosas. Entonces, pero ninguna persona en esta tierra puede decir que nunca ha pecado, excepto Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ningún ser humano en esta tierra, aparte de Cristo, podría decir que nunca ha pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? Y todos luchamos con el pecado en nuestra vida. No sé cuál sea tu lucha, ¿verdad? Cuál sea el área de tu vida en la que tú estás luchando y que te hace caer muchas veces. Hace algunas semanas hablamos de una serie que se llama Cuidado con lo que dices, y hablábamos que la boca es algo que nos hace pecar muy frecuentemente. Nuestra boca nos hace pecar con frecuencia. A lo mejor tú dices: mi lucha es con esto, ¿verdad? Con mi boca, con lo que hablo, con lo que digo.
Otros dirán, yo tengo otro tipo de luchas, yo tengo otro tipo de problemas, ¿verdad? Y con eso estoy luchando. Entonces todos de alguna manera estamos luchando en algunas áreas con esa imperfección que hay en nosotros. Y el pecado siempre trae resultados negativos a nuestra vida. Algunos resultados del pecado en nuestra vida que te quiero mencionar hoy. Por ejemplo, el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Cuando una persona peca, cuando creyente aún el no creyente vive apartado de la comunión con Dios por el pecado que hay en su vida, pero aun cuando un cristiano peca, crea una separación con Dios, tiene que ponerse a cuentas con Dios todos los días, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el pecado crea una separación entre Dios y nosotros, porque el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Por eso tenemos que estar alertas de esto, por eso tenemos que estar en constante confesión de nuestras faltas al Señor con sinceridad y con una actitud de arrepentimiento sincero que permita que Dios obre en nosotros para que haya un cambio en nuestra vida y dejemos de practicar o de hacer cosas que no están bien en nuestra vida. Y que muchas gracias a Dios ya hemos avanzado en esto, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que el pecado crea una separación entre Dios y nosotros. Y no es que Dios cree esa separación, no es que Dios se separe de nosotros. Es nuestro pecado, dice la Biblia, el que crea la separación con Dios. Son nuestras acciones pecaminosas las que crean la separación con Dios. Entonces Dios no se aleja de nosotros, como muchas veces hay personas que no les está yendo bien, ¿verdad? Y que empiezan a decir, es que Dios se apartó de mí, es que Dios se ha alejado de mi vida. No, Dios no se aleja de ti. Nosotros alejamos a Dios con nuestro pecado. Cuando decidimos pecar, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a Dios que para nosotros es más importante hacer eso, que es pecado muchas veces, que lo que Dios dice en su palabra. Estamos alejando a Dios de nosotros, estamos apartándolo de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el pecado? Primero, nos aparta de la comunión con Dios. La segunda cosa que hace el pecado en la vida de una persona es que abre la puerta para que el enemigo afecte su vida. Nuestro pecado le da autoridad y permiso al diablo para que ataque nuestra vida con toda clase de males. Por eso ten cuidado con esto. Examina tu corazón y confiesa tu pecado delante de Dios cuando tú has fallado en algo. Y una de las cosas importantes y que siempre hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad interior, es que el primer paso para ser sanado, el primer paso para ser liberado es reconocer que hay algo mal en nosotros, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con el pecado. Si un cristiano se autoengaña y dice, no, es que yo nunca peco, es que yo nunca fallo, es que yo soy casi perfecto, ¿verdad? Es que yo, y empiezas a observar los pecados o las fallas de otros o las deficiencias de otros y no te concentras en examinar tu corazón, entonces te vas a dar cuenta que de repente estás abriendo una puerta que el enemigo va a aprovechar para llegar y afectar tu vida, porque el pecado de una persona le da autoridad al diablo. El pecado de una persona le da permiso al diablo para que ataque su vida con toda clase de males. Hablaba la semana pasada que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas, sí, pero nosotros tenemos que estar bien con Dios, necesitamos estar a cuentas con Dios, porque si una persona, aunque sea cristiana, ¿verdad?, abre una puerta de pecado en su vida y empieza a practicar pecado, le está abriendo la puerta al diablo para que venga y azote su vida. Entonces sí va a tener problemas ese cristiano, porque toda clase de males vienen a la vida de las personas que le abren puertas al enemigo a través del pecado. Males como enfermedades. Muchas personas en el mundo le han abierto la puerta al diablo en sus vidas. Siempre recuerdo, ¿verdad?, cuál fue el origen por ejemplo, del VIH. ¿Cuál fue el origen de eso? ¿No fue el pecado sexual de las personas? ¿No fue el adulterio? ¿No fue las prácticas sexuales desordenadas de mucha gente? Ese tipo de prácticas pecaminosas abren la puerta a enfermedades muchas veces. Otro tipo de mal que viene a la vida de una persona cuando se le abre la puerta al pecado en sus vidas es escasez. Cuando una persona, por ejemplo, toma lo que no es suyo, de repente, yo he conocido mucha gente, por ejemplo, que tristemente tienen esa costumbre mala de tomar cosas o defraudar a otros. Y siempre se andan quejando que no tienen dinero. Siempre se andan quejando que tienen muchas necesidades. ¿Por qué hay esa escasez en la vida de esas personas generalmente? Porque ellos están pecando, están tomando lo que no es suyo, entonces están abriendo la puerta al enemigo. Y una consecuencia del pecado es la escasez. Pueden robar todo, ¿verdad?, lo que puedan
hacer, pero van a tener escasez en su vida o van a enfermar o va a venir algún mal, porque el pecado siempre trae consecuencias a la vida de una persona. Entonces hay que cerrar las puertas, hay que examinar nuestra vida y si vemos por ahí una puerta abierta, hay que cerrarla inmediatamente. Otro mal que muchas veces trae el pecado a la vida de una persona son problemas emocionales. Personas en depresión, personas con delirios de persecución, personas con ansiedad en sus vidas, porque le han abierto la puerta al diablo a través de pecado. El pecado le abre la puerta al diablo para que, aparte de afectar nuestra vida, también le permitimos que nos use para afectar la vida de otros. Empezamos a lastimar a la gente que amamos cuando le abrimos la puerta al pecado. Yo sé que estoy hablando de un tema que a veces en la iglesia tristemente actualmente no se habla mucho del pecado, ¿verdad? Pero sabes que siempre que toco este tipo de temas, bueno, es que el tema se llama grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero siempre que toco este tipo de temas es porque Dios quiere que nosotros nos cuidemos de estas cosas, estemos alertas para que no abramos la puerta, porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Y Dios ha hecho algo grande por nosotros, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya les dije el título, ¿verdad? Nos ha redimido y nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, el pecado, les decía, le abre la puerta al diablo para que aparte de afectar nuestra vida, nosotros afectemos la vida de otros, de los que amamos. ¿Por qué? Porque el diablo siembra y alimenta maldad en nuestro corazón. Él quiere sembrar, Él tira semillas que si tú las recibes, Él quiere sembrarlas en tu corazón y empieza a alimentar maldad en el corazón de las personas. Por eso tenemos que estar alertas con esto. El pecado siempre trae consecuencias a la vida de una persona. Siempre. Todas nuestras acciones darán un resultado. Toda semilla sembrada va a dar fruto, tarde o temprano. Y el pecado trae consecuencias en esta vida. Muchas de las consecuencias del pecado obviamente son experimentadas en esta vida, pero si una persona no es liberada del pecado, el pecado también va a traer consecuencias eternas. Necesita ser liberada. El pecado hace andar a una persona en el camino de muerte. Un camino donde estamos separados de la comunión con Dios. La Biblia llama a las personas que caminan o que transitan ese camino de muerte, les llama muertos. Los muertos que andan en este mundo, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 2, verso 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú no has analizado este texto, hoy a lo mejor hoy te estarás preguntando, ¿por qué la Biblia dice que hay personas que están muertos en sus delitos y pecados que andan caminando allá afuera o que andan caminando entre nosotros? ¿Por qué hay muertos que caminan? Alguna vez hablé de este tema y les ponía una imagen aquí en la iglesia, si recuerdan los que estuvieron hace algún tiempo, de las series famosas que andan ahorita muy, muy de moda, ¿verdad? Que tiene que ver con zombies, ¿no? Con muertos, con muertos que caminan, ¿verdad? Y hay muchos cristianos, cristianos, hay muchas personas, cristianos no, muchas personas que andan en este mundo caminando, pero están muertos espiritualmente, porque andan muertos en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Entonces, están separados de la comunión con Dios. El camino de muerte es un camino lleno de sufrimiento. El que transita a alguien que practica el pecado. Es un camino lleno de vacío en el corazón. Es un camino donde se caracteriza por la desesperanza, el camino de muerte. El camino de muerte es un camino que finaliza en el infierno. Porque quiero decirte algo, el infierno sí existe, ¿sí? Es un lugar que está esperando a todos aquellos que pasen a una eternidad sin Jesucristo en su corazón, sin haber recibido el perdón de pecados. Sí existe el infierno. Y lo triste de esto que te quiero decir hoy es que cuando una persona experimenta la muerte física, que todos la vamos a experimentar, ya no hay nada que se pueda hacer en esta tierra por ellos. Por eso es tan importante que prediquemos el evangelio, por eso es importante que le hablemos, pero también es importante que las personas abran su corazón a Dios, porque el infierno sí existe. Es un lugar que está esperando y el diablo está trabajando duro para llevarse a todos los que pueda con él, porque el diablo sabe que su destino es el infierno.
y tarde o temprano va a ser echado al infierno. Entonces Él quiere llevarse a la mayoría que pueda con Él, ¿verdad? Y por eso la iglesia está sirviendo al reino de Dios, predicando el evangelio para que las personas no vayan al infierno, para que las personas no transiten un camino de muerte y para que las personas empiecen a disfrutar de las bendiciones de Dios desde esta tierra, pero también que esto se traduzca a la eternidad, que nosotros podamos experimentar una comunión con Dios en el cielo. Entonces la Biblia enseña que el ser humano no puede liberarse de la esclavitud al pecado por sí mismo. No puede liberarse de los resultados del pecado por sí mismo, ¿sí? La Biblia enseña que nosotros necesitamos ser liberados. No hay nada que tú puedas hacer o no hay nada que una persona pueda hacer para liberarse a sí misma de la esclavitud al pecado. Muchos lo han intentado, créanme esto, Van a grupos de autoayuda, por ejemplo. Hay personas que tienen problemas, hay grupos de autoayuda para muchos temas ahora, ¿verdad? No nada más para alcoholismo, no nada más para drogadicción. Hay personas que tienen problemas con ¿qué será? ¿Con qué, perdón? Las apuestas, ¿verdad? Con el juego, sí. Con el juego. Hay otros que tienen problemas con ira, ¿sí? Y van y buscan grupos de autoayuda donde se sientan y empiezan a hablar cada uno de su experiencia y van cada semana, 2, 3, ¿verdad? Y hay muchos grupos de autoayuda que, repito, ayudan a las personas, ¿verdad? Que animan a las personas a echarle ganas, pero lo han intentado muchos de esta manera, pero aún así por ejemplo, en el caso de comportamientos pecaminosos, muchos no han podido salir adelante o no han podido salir adelante porque la única persona que puede liberarnos de la esclavitud al pecado, cuando hay una esclavitud al pecado, es el Señor Jesucristo. Es la única persona. Entonces, muchos lo han intentado también usando su propia fuerza de voluntad y de verdad han tenido buenas intenciones y han usado su fuerza de voluntad. Que no, yo voy a dejar de hacer esto porque yo tengo la fuerza de voluntad. Algunos lo han vuelto esto como una filosofía de vida, ¿verdad? Y la transmiten y escriben libros de que la fuerza de voluntad, tú tienes la fuerza de voluntad para hacerlo. Muchos lo han intentado de esta manera, muchos lo han intentado abrazando una religión también. Vamos a tal o cual religión, ¿verdad? Para tratar de salvar este matrimonio donde hay pecado o para tratar de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y van y abrazan una religión o abrazan una filosofía. Lo triste es que muchas veces experimentan resultados temporales, pero no permanentes, no completos. Y entonces a lo mejor un tiempo andan bien, pero después vuelven a caer. Y a veces la caída es peor, ¿verdad? O a veces, algunos por ejemplo han dejado alguna cosa. Hace años yo conocí a un hombre que apreciaba mucho cuando yo era más chico. Y este hombre por muchos años luchó con el alcoholismo. Tenía un problema de alcoholismo, luchaba con el alcoholismo. Cada fin de semana se ponía en el porche de su casa, se tomaba sus cervezas y ponía su música de Vicente Fernández y ahí estaba tomando sus cervezas en su casa. Y era tan serio este señor que tú lo veías en la semana y decías, no, pero pues, o sea, es bien serio, es un hombre bien correcto, bien vestido, bien serio, bien tranquilo, pero cuando tomaba el fin de semana se transformaba, ¿verdad? Se volvía chistoso, dicharachero, ¿verdad? Como dicen aquí. No, era otra cosa, ¿verdad? Entonces, era así. Pero también tenía problemas con su familia. Eso le generaba problemas porque de repente se ponía violento. Entonces un tiempo dejó, no recuerdo si fue a un grupo de alcohólicos anónimos o fue por fuerza de voluntad, no sé, pero dejó de tomar. Años duró. Pero ¿qué pasó? Su problema de ira, de impaciencia con sus hijos, con su familia, se acentuó y creció. Y siempre parece que andaba enojado, como neurótico, porque él quería, había dejado eso, ¿verdad? Y lo había hecho, pero había cambiado ese problema por otros problemas en su vida que le habían generado insatisfacción
y siempre andaba enojado, siempre andaba molesto. Entonces, algunos dejan una cosa, pero abrazan otra. Toman otro tipo de conductas. Por ejemplo, les decía, el hombre que deja temporalmente el alcohol o la droga, pero se vuelve iracundo y empieza a maltratar a su familia, ¿verdad? O otro tipo de prácticas. Entonces el ser humano necesita darse cuenta y necesitamos tener bien presente que necesitamos ser liberados, liberados. Que solo el ser humano no puede liberarse de la esclavitud al pecado. Necesita ser liberado. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para que fuese quien pagara el rescate del ser humano, de los hombres, de las mujeres. Y Dios, sabiendo esto, sabiendo que el hombre no puede liberarse a sí mismo de la esclavitud del pecado, la Biblia dice que envió a Jesucristo, en quien nunca hubo pecado, para que Él fuese quien pagara de una vez por todas el rescate necesario para nuestra libertad. Cristo nos ha amado tanto que fue capaz de entregar su vida, su propia vida, para que tú y yo pudiésemos recibir el perdón de pecados. Porque nuestro pecado es lo que nos condenaba. Estoy hablando de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tu pecado es lo que te condenaba delante de Dios. Pero Cristo vino a pagar por tu pecado, para que tú recibieras el perdón de pecados y que no hubiese nada que te condenara. Que la lista de cosas que el diablo le presenta a Dios contra ti no exista, esté saldada, esté pagada por Cristo Jesús. Porque ¿sabías que la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos? Cuando tú fallas a Dios, cuando una persona peca contra Dios, el diablo está haciendo allá con Dios y le está diciendo: mira, ya viste este que va a la iglesia, que mira, lo ves ahí, ¿verdad? Muy entregado, muy servicial, pero mira, ve, lo está practicando el pecado. Mira, él no debe estar delante de ti. Él me ha abierto la puerta. O sea, yo puedo hacer con su vida, puedo atacar su vida, porque tú no puedes hacer nada, porque él ha pecado. Él me abrió la puerta voluntariamente con su pecado. ¿Por qué le extiendes tu gracia a esta persona que está en pecado? Y empieza a decir: esto hizo, y empieza a acusar a los cristianos, a los hermanos. Pero Cristo vino para perdonar nuestros pecados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo tuvo que morir en la cruz derramando su sangre para perdón de nuestros pecados? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre en la cruz? Y esto tiene su origen en el huerto del Edén con Adán y Eva, que pecaron desobedeciendo a Dios y conocen la historia. Abrieron la puerta al pecado para que el pecado entrara al mundo. ¿Sí sabías que el hombre fue quien abrió la puerta para que el pecado entrara al mundo? Toda la maldad y todo el pecado que inunda la tierra en este tiempo y que causa tanto daño a las personas fue un resultado de que el hombre, el ser humano, le abrió la puerta al pecado con la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta, dice la Biblia en Génesis, que estaban desnudos. Ellos se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza de su desnudez, algo que no había pasado antes de ese momento, de que pecaran. Sienten vergüenza de su desnudez, y la Biblia relata que ellos fueron cubiertos con pieles de animales. La pregunta es: ¿cómo se obtuvieron esas pieles de animales? Para quitarle la piel a un animal, primero lo tienes que matar. Y cuando lo más seguro es que este animal, para arrancarle la piel, pues derramó sangre. Entonces la pregunta siguiente sería: ¿qué culpa tenían esos animales sacrificados por el pecado de Adán y Eva? Ellos tuvieron que morir para cubrir el pecado del ser humano. Y creación de Dios, inocente, vamos a decirlo, tuvo que morir para cubrir el pecado voluntario del ser humano. Entonces, el pecado del hombre
provocó el sacrificio de animales inocentes. El pecado del hombre provocó por primera vez el sufrimiento y el derramamiento de sangre inocente. Por eso la Biblia dice en Hebreos que la paga del pecado es, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Hebreos dice, la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado del ser humano empezó con la muerte. Esa fue la consecuencia del pecado del ser humano. Entonces el ser humano también con su pecado permitió que la muerte entrara a la tierra o viniera a ser parte de esta tierra en la que habitamos. Todos morimos, ¿verdad? Y todo empezó por el pecado del ser humano. Tiempo después, Dios estableció a la nación de Israel que tendría que presentar sacrificios de animales. No sé si alguna vez tú eres de las personas que se pregunta, ¿y por qué había tantos sacrificios? Yo he escuchado gente que dice, es que ¿por qué Dios, verdad? Dios, siempre culpando a Dios. ¿Por qué Dios permitía sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Dios estableció que la nación de Israel presentara sacrificios de animales inocentes para poder cubrir temporalmente su propio pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, dice la Biblia. Entonces tenían que presentar sacrificios de animales para cubrir temporalmente su propio pecado. Por eso tenían que presentar sacrificios en el año, cada año, en diferentes tiempos, sacrificios de animales. Y al mismo tiempo, esto que Dios les mandó a hacer era un recordatorio para el pueblo de Israel que necesitaban ser salvados. Entonces Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto y único para el ser humano. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dijo cuando lo vio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto, el que no tenía ni un defecto ni un pecado, vino y siendo inocente, entregó su vida por nosotros para pagar, ser el sacrificio por nuestros pecados. Todos los pecados. Y por eso Cristo tiene el poder para perdonar nuestro pecado. Porque Él pagó por nuestros pecados. Tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Cuando tú pecas y el diablo va y te quiere acusar con el Padre diciendo, mira, pecó, mira, trae esta consecuencia a su vida. Jesucristo dice, sí, pero Él me pidió perdón, o ella, y yo pagué ya por sus pecados. Yo nunca pequé, yo derramé mi sangre inocente en la cruz, y él o ella que cree en mí y que me ha pedido perdón, yo ya le he perdonado. Entonces el Padre dice, ok, justificado. Solo Cristo tiene el poder entonces para perdonar nuestro pecado y liberarnos de la esclavitud y el camino de muerte en el que andábamos. Solo Cristo puede hacerlo, nadie más. Ninguna obra que tú hagas o que hayas hecho o que alguien haga puede pagar por su propio pecado, por su pecado. Ninguna persona en la que se ponga la fe tiene el poder para perdonar los pecados del ser humano. Ninguna religión en la que se confíe tiene el poder para dar el perdón de pecados. Nadie tiene el poder para perdonar tus pecados, solamente Cristo Jesús. Nadie tiene poder para dar vida eterna, solo Cristo Jesús. Nadie tiene poder para liberarnos del camino de muerte, solo Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. En Cristo tenemos poder para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Podemos buscar ayuda, sí, podemos buscar consejería, podemos buscar cualquier cosa que nos pueda ayudar, pero Cristo es quien tiene el poder para liberarnos de esto, y las otras cosas van a ayudar, obviamente, nosotros en este proceso, pero Cristo es el quien tiene el poder para que tú puedas permanecer en esa libertad que tú tanto anhelas, como cantamos hoy, ¿verdad? Hoy puedo danzar con libertad. Mientras más cerca estemos caminando de Cristo, más poder y sabiduría tendremos para resistir la tentación del pecado.
Si tú te apartas de Cristo, obviamente el diablo va a poder acercarse a ti y tratar de tentarte para que tú peques. Pero si tú estás caminando con Cristo, cerca de Cristo y seguro en las promesas de Dios, con ese amor por Dios y ese deseo de conocerle más, seguramente tú vas a poder resistir la tentación del pecado cuando venga a tu vida. Porque la fe en Cristo es la que nos va a dar la victoria sobre la tentación al pecado. Entonces, recibimos el perdón de pecados debido a la gracia de Dios, no por obras que nosotros hayamos realizado para merecerlo. Es algo que tenemos que recordar siempre. Estamos hablando de grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, y siempre recuerda que tú has recibido el perdón de pecados por la gracia de Dios. No hay nada que tú hayas hecho o que tú puedas hacer que te haga merecedor del perdón de pecados. La gracia es el favor de Dios que no merecemos, pero que Dios en su amor y en su gran amor por nosotros quiso extenderlo a nuestra vida. No existe una obra u obras que hayamos hecho que nos dé el derecho de ir con Dios y decirle: Dios, merezco el perdón de pecados por esta obra que hice. ¿Y por qué hizo Dios esto? La Biblia dice que Dios lo estableció así para que nadie se gloríe. Dice Efesios que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es, que nadie puede exigirle a Dios algo por habérselo ganado con sus esfuerzos humanos. Y esto me recuerda a aquellas personas que aman decir, ¿verdad? Exijo porque por eso estoy pagando. No sé si ustedes son de esas personas que comúnmente piensan así, ¿verdad? Yo exijo porque estoy pagando. No levanten su mano, no me digan nada. Hay muchas personas que van a un lugar y no, exijo porque estoy pagando. Y muchas veces quiero decirte que sus exigencias son exageradas. A veces exigen de más solo porque están pagando. Muchas veces sus exigencias son arrogantes. Son hechas con una arrogancia porque están pagando. Muchas veces sus exigencias son injustas, hasta con cierta prepotencia a quien está dando el servicio. Y todo esto es porque se basan en su seguridad de que están pagando. Hay un dicho que dice que al cliente lo que pida. Yo no estoy tan seguro de ese dicho. A veces los clientes piden cosas que no son bien pedidas y que a veces hasta son denigrantes o que son malas. No siempre es al cliente lo que pida. Porque a veces su motivación es, repito, injusta, arrogante, exagerada. Y basan su seguridad en que estoy pagando. Imagínense si Dios hubiese permitido eso para dar vida eterna. Y que alguien dijera: no, yo ya pagué con esta obra, yo merezco la salvación. Yo hice esto para Dios, yo planteé una iglesia y merezco salvación. Dios, tienes que dármela, porque estoy pagando. Pagué con esta obra. Estoy pagando con mi diezmo, merezco la salvación. Diezmo más que aquellos, ¿verdad? Así que merezco la salvación, porque estoy pagando. Pero en este caso, el pago de nuestro rescate es impagable para el ser humano. No lo pagas ni con tu diezmo toda la vida, ni con tu servicio, plantando X cantidad de iglesias o grupos, evangelizando a mucha gente. No pagas la vida eterna con eso, porque el pago de tu rescate por tu pecado es impagable o fue impagable para el ser humano. No hay dinero que lo pague. No hay una buena obra que lo pague. No hay ningún sacrificio que pague lo que Cristo ha hecho. Solo el sacrificio de Cristo es válido para la vida, para darnos vida eterna, para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Y esto nos mantiene humildes y nos debería mantener agradecidos con Dios por las grandes cosas que Dios ha hecho. Porque a lo mejor tú has pensado, es que yo por lo que he hecho, yo merecería, no sé qué, cuántas cosas merecería. Porque he hecho cosas muy malas, porque he lastimado gente, porque he lastimado a gente que amo, he pecado contra Dios.
Pero cuando la Biblia nos dice que Jesucristo pagó por nosotros, por su gran amor y por su gracia, esto nos debe mantener humildes y agradecidos con Dios, libres de toda exigencia con Dios, libres de toda confusión y de toda altivez para con Dios y con los demás. Y Pablo entendía tanto esto que él llegó a decir: soy deudor del evangelio. Él amaba a Dios, servía a Dios, caminaba con Dios porque se sentía un deudor y bendecía a la gente porque era un deudor de Cristo. Se sentía un deudor del evangelio. Decía: con nada pago lo que Dios me ha dado, con nada pago el perdón de mis pecados. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con 5 resultados de recibir el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y lo primero que te quiero decir es que al recibir el perdón de pecados, podemos tener comunión con Dios personal. Por eso podemos estar aquí nosotros adorando a Dios y hablar con Dios y compartirle nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras inquietudes. Porque cuando tú y yo recibimos el perdón de pecados, podemos tener comunión con Dios personal. Recuerden que el pecado rompe o crea una separación entre Dios y nosotros. Al recibir el perdón de pecados, somos liberados del poder de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. El tema de la semana pasada. Esto sucede solamente cuando nosotros recibimos el perdón de pecados. El pecado le abre la puerta al diablo, como te decía hace ratito. Número 3. Al recibir el perdón de pecados, recibimos el regalo de la vida eterna y la vida abundante que Cristo ofrece. Número 4. Al recibir el perdón de pecados, nos convertimos en herederos de Dios y embajadores de su reino en esta tierra. Es el perdón de pecados lo que nos hace ser herederos, como hablamos hace 2 semanas, y embajadores de Dios aquí. Y número 5. Al recibir el perdón de pecados, es quitado todo peso que nos haya estado impidiendo ser libres y prósperos en todo lo que emprendamos. Dios quita todo peso, por eso el libro de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque esto viene a ser un peso sobre nosotros que nos impide ser libres y caminar en esa libertad y ser prósperos. El libro de los Salmos 126, verso 3 dice: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Yo espero que las grandes cosas que hemos visto en esta serie te den alegría. De que tú eres un heredero o heredera de Dios. De que tú has sido librado del poder de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Que Dios te dé alegría al estar seguro de que el Señor ha perdonado tus pecados, te ha rescatado, te ha redimido, y ha perdonado tus pecados. Y tú puedes ser libre, bendecido para prosperar por el perdón de Dios en tu vida. Así que quiero terminar animándote para que aceptes la oportunidad que tienes de pedir perdón a Dios por tus pecados hoy. Los cristianos deberíamos de estar pidiendo perdón todos los días o cada vez que pecamos, que fallamos a Dios, que nos damos cuenta. Debemos de estar autoexaminando nuestra vida para identificar cuando nuestra imperfección nos ha llevado a pecar, cuando hemos pecado. Si ya recibiste el perdón de pecados, entonces te invito para que le des gracias a Dios por las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y también te invito para que te comprometas con Dios para vivir digno de Él, digno de lo que Él ha hecho por ti. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hoy terminamos la serie Hecho por ti. Grandes cosas que Dios ha hecho por ti. La semana que entra comenzamos con una nueva serie. Pero quiero recordarte y terminar con esto. Muchachos, por favor, pasen. Invitando a la presencia del Espíritu Santo para que sea un tiempo donde podamos ponernos a cuentas con Dios.
¿Qué te parece? Te invito para que nos pongamos a cuentas con Dios. Primero, que pidamos al Espíritu de Dios que nos muestre si hay algo en nuestra vida que no está bien y por lo cual tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Deseo con todo mi corazón que cuando salgas de este lugar salgas libre de todo peso, con cualquier puerta abierta que esté cerrada ahora que hayas venido a los pies de Cristo. Cualquier puerta que se haya abierto, que salgas de aquí con esa puerta cerrada. Que no le des ninguna oportunidad al enemigo para atacar tu vida, ni para que te acuse delante de Dios. Que no use el diablo tu ejemplo para que sea un mal testimonio para otros de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, o lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.